Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar la continuación del capítulo 9, del versículo 30 hasta el 50. Recordando lo que se compartió ayer, nos hablaron sobre la transfiguración, cuando Jesús lleva a tres de sus discípulos aparte. ¿Se recuerdan cuáles son? Sí. Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos se quedan un poco retirados, como nos hablan los otros evangelios. Se aparta Jesús y aparecen dos personajes. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. La ley y los profetas. Y Marcos describe seguramente lo que le comentó Pedro. Recuerdan que Marcos anduvo con Pedro, que las vestiduras de Jesús fueron blancas como ningún lavador podría haberlas lavado. Aparecen estos dos personajes y Pedro tiene una revelación porque él no conocía a esos personajes físicamente. Y dice: Señor, ¿quieres que hagamos una enramada para Elías, para Moisés y para ti? Y de repente dice que estaban espantados. Vino una nube del cielo, versículo 7, ¿quién me lo lee? Entonces vino una nube de lo que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta es la segunda vez que se oye la voz del Padre, ¿verdad? La primera vez fue en el bautizo de Jesús y esta es la segunda vez. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Es un mandato de Dios. Inmediatamente después desaparecen esos hombres y queda Jesús solo. Y eso simboliza que nuestra mirada está puesta en Cristo. Luego nos hablaron sobre un muchacho endemoniado que lo llevan y estaban discutiendo con los discípulos de Jesús y con los escribas. Cuando ven a Jesús, la multitud se acerca a Jesús y Jesús, el papá del muchacho, le dice: Señor, si puedes, ayúdame en esto. Si puedes hacer algo, versículo 27, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le hace una pregunta: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y este hombre responde: sí creo, ayuda a mi incredulidad. A lo mejor no he alcanzado esa fe, ayúdame. Y entonces Jesús ordena que salga el endemoniado, pero la orden tiene una característica. ¿Me pueden leer el 25, por favor? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Quién es el que ordena? Jesús. Jesús, yo te mando. Entonces, cuando nosotros vayamos a orar, cuando vayamos a liberar, todo debe ser en el nombre de Jesús. Jesús es el que manda. Los discípulos le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y él les dice: este género específicamente solo sale con ayuno y oración. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pastor Marcelo, capítulo 30, si eres tan amable, por favor. Muy buenos días, doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes y particularmente siempre que me toca compartir, en muchas de las ocasiones reviso el calendario y veo la fecha en la que se me da la oportunidad de compartir, de dar la palabra.
Y particularmente como lo he hecho el día de mi cumpleaños, como el día de hoy, pues bueno, también hoy es una fecha muy significativa para mí. Hoy cumplo 2 años que me operaron, cuando he platicado a ustedes de ese diagnóstico que me dieron de cáncer en la vejiga. Y pues yo acostumbro ya decirlo así, ¿no? No debería de estar aquí, pero gracias a Dios que me permite estar en este lugar. Les quiero confesar, cuando alguien predicaba, especialmente a veces quien no había nacido en el Evangelio, que había tenido una vida lejos de Dios, de pronto daba su testimonio, pues yo decía, y Señor, ¿yo como cuando doy testimonio? Porque pues mi vida siempre ha sido un poco aburrida, ¿no? Y creo que el Señor hay oraciones y peticiones que está presto a contestar y dice, ¿seguro? Pues bueno, veamos, ¿no? Entonces, ahora mi testimonio en resumen es, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Pero doy gracias al Señor que hoy me pude levantar, como acostumbro decir, despertar en la que también es la casa de ustedes, aunque hoy particularmente me dio trabajo despertarme. Pues doy gracias a Dios por eso. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias Padre por este día, gracias porque nos das la oportunidad de venir, de escuchar tu palabra y como lo decía hace unos instantes, Señor, en mi vida hay gratitud porque así te plació, Señor, ante ese diagnóstico de muerte para muchas personas, a ti te plació, Señor, y así lo permitiste que yo saliera adelante. Aprendí algo importante acerca de las personas que de golpe y porrazo son diagnosticadas con una enfermedad terminal. Pero Señor, gracias porque diste y proveíste todos los medios para que yo pudiera hoy, Señor, estar aquí. Gracias, Señor, y ayúdame a encontrar y mantener siempre, Señor, ese propósito que tú tienes para mi vida. Y al menos el día de hoy, permíteme exponer tu palabra, porque si algo tengo claro es porque, o que estoy aquí es porque tú me permites y me das esa oportunidad de hablar de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, pues hoy nos toca el análisis de este pasaje escritural de Marcos. En el Evangelio según Marcos vemos relatado una vez más, y es este momento en donde Jesús está desarrollando esa parte de trabajo en esta tierra. Recuerden, Jesús vino a cumplir varias cosas, pero en específico también Jesús, a veces olvidamos esa parte, lo vemos como el Redentor, vemos como alguien que libertaba. En los versos anteriores vemos como Jesús sacó y liberó a un joven atormentado por una cuestión demoníaca. Pero Jesús también dejó cosas que han trascendido la cultura, incluso religiosa. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes que se refieren o se mencionan en ese punto, ¿no? Entonces, Jesús es el maestro por excelencia y Jesús siempre nos enseña algo. A mí me encanta ver cada vez que leo un pasaje de algún evangelio, pues el Señor Jesús, vaya que tenía su manera de mostrar y de enseñar cosas, y de pronto, pues era duro con quien tenía que ser duro, pero también trataba con gentileza, con suavidad, con caballerosidad a quien no estaba pasando un buen momento, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos varios momentos importantes. Recuerden, lo menciono siempre, nosotros tenemos separada la Biblia por capítulos, por versos, con el propósito y con el fin de que pueda prestarse algún análisis en específico. Pero aquí son acontecimientos que van enlazados uno al otro, y aquí Jesús habla de varias cosas. Entonces mencionaré algunos puntos que han llamado mi atención y sobre eso estaremos haciéndolo. ¿Les parece si, como tradición, leemos 3 versos cada uno de nosotros para poder avanzar de una manera rápida?
Empezamos con las damas, Elcita Sí, claro. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. El 33, Ricardo, por favor. 3 versos cada quien, de favorcito. No, pero fue el 30, 31 y 32, ¿no? Está bien. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Entonces, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Terminó, ¿verdad? Me distraje, perdón. Gracias, Caro. Les platico esta parte cuando leemos las Escrituras. Dice en el verso 30, dice: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús estaba haciendo algo natural, o sea, en ese momento Jesús caminaba, comía, dormía, se cansaba. De pronto también siento que tenía cierto fastidio hacia ciertas cosas, porque quienes hemos ejercido la docencia, de pronto hay temas que repetimos constantemente, y cuando el alumno de pronto no entiende, como que nos saca de quicio, ¿no? Estos días me sucedió un detalle en el negocio. La chica que hoy está colaborando conmigo es también egresada de gastronomía. Y en un momento que teníamos gente, cometió un error básico. O
sea, y sí le llamé la atención y le dije, eso no te lo perdono, porque tú estudiaste, tú sabes. Si viniera alguien que nunca ha agarrado un sartén, se la perdono, pero tú sabes, es un error básico. Entonces, yo le había anticipado, con la gente que ha estudiado gastronomía, soy más estricto, porque hay cosas que se deben de saber y son básicas, ¿no? Aunque a todos nos pasa, dice el dicho, al mejor cazador se le va la liebre. Entonces aquí Jesús va caminando, y después de que Jesús era muy cuidadoso en esa parte de cuidar los tiempos, no adelantarse, y a veces a nosotros nos ganan las ganas, perdón por el pleonasmo, pero para que se entienda, nos dicen, oye, va a suceder esto, pero no lo comentes. Y nosotros, pero nos urge, oye, ¿sabes qué? Esto, aquello y lo otro, especialmente en cuestiones políticas, ¿no? Vemos tanta gente ahora que vamos a estar en estas cuestiones electorales, los famosos destapes, ¿no? Y hay alguien que se adelanta y dicen, pues no te muevas antes de la foto, ¿no? Jesús era muy cuidadoso en esto. Por eso dice, oiga, no quiero que esto se sepa, no quiero que se diga, pero la gente ya saben cómo nos encanta ir y decir las cosas antes de tiempo, ¿no? Y en el verso 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos, vuelvo a decir, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Eso ya se los había dicho, hace unos instantes me dirigí a esta parte, en donde Jesús, en el capítulo 8, que se vio el día de ayer, si no lo tengo mal entendido, en el verso 31 dice, Jesús anuncia su muerte. Y otra vez Jesús aquí está diciendo, voy a morir. Estaba anticipando lo que iba a suceder. Sobre aviso no hay engaño. Me llama la atención que en el verso 32, esa característica que todos tenemos, porque todos somos alumnos en algún momento de la vida, dice, pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque ya lo habían visto como Jesús les contestaba, ¿no? Vuelvo a decir, de pronto todos somos alumnos. Les mencionaba el caso de esta chica. Todos en esa parte estamos aprendiendo. Yo lo quiero decir con mucha vergüenza, que alguna vez a mí, en el mismo día, se me quemaron 2 veces los frijoles. Entonces a todos nos puede pasar. Aquí los discípulos se les llamaba discípulos porque a diferencia del pueblo que recibía milagros, que comían del ministerio de Jesús, que veían sanidades, recibían algo y se iban. Los discípulos andaban con él. ¿Recuerdan ustedes que Jesús constantemente les llamaba la atención y les decía, oigan, es que ustedes han estado conmigo tanto tiempo y de pronto no entienden esto? Y aquí ellos se quedan con esa duda, dicen, mejor ni le preguntamos, ¿no? Habitualmente también cuando comparto saco alguna vivencia de mi papá y si algo le molestaba a mi papá era que uno no preguntara. Mi padre no le tocó el tiempo del GPS y cuando salíamos a una ciudad que no conocíamos, mi papá decía pregunta. Y ya saben, el típico que uno dice, no, es allá adelante. Ajá, es adelante. Llevabas 1 hora bien perdido y no dabas, ¿no? Y mi papá decía y tenía un dicho. Él decía, más vale preguntar y parecer tonto 5 minutos que serlo toda la vida. A mí no me gustaba que me dijera eso. Y de todas maneras no preguntaba, pero bueno. Aquí ellos tenían miedo de preguntar. Decían, pues quién sabe qué nos vaya a decir ahora, ¿no? Lo más difícil de entender, creo yo, para el cristiano es entender esos tiempos de Dios, el sincronizar nuestra vida a los tiempos de Dios, el kairos de Dios, los tiempos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Nosotros nos movemos en el cronos, en lo que marca nuestro reloj, lo que marca la fecha de calendario. Empatar esas dos cosas no es fácil. Uno de los propósitos que vivimos estos días del ayuno es poder decirle, Señor, sintonízame con ese reloj eterno que tú tienes.
me llama la atención porque como cualquier situación de convivencia, aquí vemos unas características de los discípulos, ¿no? Les dio miedo preguntar, pero eso no los salvó de cometer algo que viene aquí en el verso 33. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, porque acuérdense que Jesús era de ahí, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿qué rollo traían ustedes? Porque venían, vi algo entre ustedes, ¿no? Y me llama la atención porque Jesús también, aquí vemos esa prudencia, ¿no? Se dice vulgarmente que los trapos sucios se lavan en casa. Y ahora aquí en Pachuca la basura también se queda en casa. Entonces, Jesús quiso tratar algo con ellos, con su gente. Y les dijo, oigan, ¿qué venían alegando entre ustedes? ¿Qué venían disputando entre ustedes, no? Verso 34 dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fíjense cómo perdieron el enfoque. O sea, no le preguntan a Jesús lo importante. ¿Por qué dices que vas a morir? ¿Qué va a pasar? Pero sí venían viendo y diciendo, oye, y si de veras se muere, ¿quién es el que se queda con el puesto, no? ¿Quién se queda a cargo? Y venían ahí diciendo, no, pues yo, y venían diciendo quién tiene las mejores credenciales y quién, aquí lo dice tal cual, quién es el mayor entre nosotros, sobre quién va a recaer esa unción como pasó con Elías y Eliseo. Seguramente ellos recordaban esto, ¿no? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Les dije hace unos instantes, hay cosas que tienen principios bíblicos que la gente utiliza no necesariamente dentro de un contexto de iglesia. Este principio que viene aquí y que dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Este es un principio de administración que se usa el día de hoy. Ustedes van a las grandes organizaciones y este punto se toca en esas grandes corporaciones. Y a la gente se le enseña y se le dice, tú estás aquí no para ser el director regional, no para ser el gerente, no estás aquí para sentirte Juan Camaney. No, lo que vienes a hacer aquí y tu posición es para que tú sirvas a los que están en un nivel jerárquico más inferior al tuyo y para que sirvas a los que están arriba. Eso es lo que tú vas a hacer aquí, servir. Sorprendente que las enseñanzas de Jesús trasciendan hasta ese nivel. Me llama la atención porque creo que, mis amados hermanos, estos aspectos, cuando leía yo el tema compartir, también es algo que en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico, nos causa mucho ruido. El de pronto ostentar títulos, el de pronto ostentar posiciones, lo digo con respeto porque hay quien ejerce ministerios sin tener nombramiento y que eso es lo mejor, pero de pronto también, pues en esto del evangelio, pues me tocó vivir, o me ha tocado vivir toda la vida, y yo tengo amigos de infancia que en algún momento, pues bueno, Dios les ha permitido servir, y en esta parte de la apostolitis, pues también algunos se cambiaron el nombre y ahora son apóstoles, ¿no? Y aquí sí las aplico como se lo dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué podrá bueno salir de Nazaret, ¿no? Entonces digo, pues sí, yo los conocí y ahora ya tienen una credencial. Bueno, se nos olvida que todos le vamos a entregar cuentas al Maestro. Hablando de eso, vamos a Mateo capítulo 20, en su verso 20. Mateo 20, en su verso 20, hablando de ahora que estamos en el 2020. Vean aquí algo interesante, ¿no? Otra vez vemos esta circunstancia muy humana. Y aquí, ¿quién no va a ver por sus hijos, no? Quienes tenemos la bendición, la oportunidad de todavía contar con alguno de nuestros padres, y quien mejor tiene a sus dos padres, pues es una bendición. Pero aquí habla de una mujer, de la mamá de unos
discípulos, ¿no? Y me gusta cómo lo dice aquí, dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que eran Santiago y Juan, ¿no? Y dice, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Vean aquí como otra vez, ¿no? O sea, el ser humano siempre queriéndose posicionar, y esa posición la perdimos en el Génesis. Hoy no lo voy a explicar, pero nosotros teníamos esa seguridad de quiénes éramos antes de la caída. De ahí en adelante, todos, mis amados hermanos, buscamos nuestro lugar. Y aquí en específico, la madre de estos dos discípulos dice, oye, yo ya entendí que en esta tierra tú ya dijiste que aquí no vas a, que incluso no tienes ni dónde poner la cabeza, que incluso pues no eres dueño de nada y que aquí mis hijos no van a sacar nada. Ok, ya entendí que aquí no van a sacar nada. Cuando sea lo eterno, entonces sí, dales un buen lugar, por favor. Y es donde ahí hace esa petición. Verso 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y fíjense, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Verso 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué les estaba diciendo en otras palabras aquí? Oigan, ustedes quieren una posición celestial, pero ¿saben qué? Ustedes quieren ganarse el lugar sin haber pagado el precio. Y generalmente eso es lo que en muchas ocasiones pasa en el ámbito humano. Hay gente que quiere sentarse en primer lugar sin haber pagado el precio. Hace días escuchaba una reflexión que me gustó y en algún momento la voy a compartir, que todos peleamos por nuestros derechos, y cuando se nos enseña en la iglesia, se nos dice, tú tienes que pelear por tus derechos como hijo. Eso es correcto. Humanamente hablamos de los derechos humanos, hablamos de los derechos como ciudadanos, pero a casi nadie nos gusta hablar de las responsabilidades que tenemos, de las obligaciones que tenemos. Y aquí Jesús les dice, ok, les voy a dar ese lugar, pero ustedes van a poder aguantar lo que yo voy a aguantar. Prácticamente, otra vez les estaba diciendo, aquí se estaba refiriendo una vez más, aquí iba a ser literalmente masacrado, que iba a morir violentamente, y Jesús les dijo, ¿creen que ustedes, por eso dice, podrán beber de esa copa que yo voy a beber? Y ellos le contestan, sí. Y nosotros vemos la tradición histórica, la tradición religiosa, lo que nos dice, muchas partes no vienen mencionadas de cómo murieron muchos de los apóstoles o de los discípulos, pero ninguno murió así como que muy bien que digamos, ¿no? O sea, murieron de una manera violenta, ¿no? Entonces Jesús les está diciendo eso. Me llama la atención, vuelvo a repetir, cómo está esa lucha de querer buscar una posición. Verso 36, para seguir adelante. Regresemos a Marcos capítulo 9, verso 36. Y vean cómo Jesús era tan hábil en enseñar algo, ¿no? O sea, y los ubicaba de una manera que los desconcertaba, pero era muy práctico, una docencia en su máxima expresión. Verso 36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Está hablando de esa parte de servicio, pero si hay algo que tienen los niños, pues es que nosotros humanamente de pronto como que no les damos un lugar, ¿no? Entonces Jesús dice, tienen que ser como estos niños, o sea, ellos juegan, se divierten, pero no tratan de ganar una posición y no tratan de sacar ventaja de los demás. Entonces tienen que entender eso. Y me llama la atención cómo Jesús constantemente estaba en esa parte. Y regresemos una vez más a Mateo capítulo 19, otra vez por donde estábamos hace unos instantes. Mateo capítulo 19,
Porque aquí Jesús otra vez tiene una participación específica respecto a esos lugares, ¿no? Mateo 19, verso 13 y 14. Jesús bendice a los niños, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos, otra vez, benditos discípulos, ¿va? Dice, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Qué bendición son los niños. Lo vamos a ver en versos más adelante. Si algo refleja la dignidad humana, es un niño. Si algo trae alegría a la vida en cualquier lugar, es un niño. Ustedes véanlo, un ejemplo de esto que vamos a vivir en unos meses que vienen ya no muy lejos, cuando se hace la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues todo es bonito y todo eso, pero cuando entran los niños, ahí se rompe todo el protocolo, se rompe toda la atención y los niños saludan, disfrutan y van volteando para todos lados y no les importa que el otro sea de otra nación con la que no se llevan, ellos los saludan. Los adultos somos así ya más, que mira, nuestro uniforme está más bonito que el de aquellos, y no, nosotros somos tal país. Los niños tienen eso, por eso Jesús nos compara y dice, tienen que tener esa actitud como niños, ¿no? Sigue avanzando en el verso 38, porque quiero tratar algunos puntos. Y dice aquí el título, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, está diciendo aquí solamente hay de dos sopas, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Verso 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Otra vez vemos esa actitud de los benditos discípulos, o sea, queriendo tener la exclusividad, ¿no? Hace algunos años las televisoras, los artistas firmaban y filmaban después las novelas y todo eso. Pero había una parte que firmaban ellos en su contrato y decían, tú solamente vas a trabajar con nosotros, no te puedes ir a otro lado. Pienso que los discípulos pues también se sentían del grupo VIP, ¿no? O sea, alguien muy importante. Nosotros andamos con Jesús, o sea, no andamos con cualquiera, andamos con Jesús, ¿no? Entonces, no cualquiera podía entrar ahí. De ahí la molestia de Jesús, porque les acababa de decir, oigan, dice, el que me reciba en mi nombre, como este niño, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, está hablando de que todo está abierto, solamente el requisito es que tú le recibas. Y aquí Juan le dice, oye, acabamos de ponerle un alto a uno que no anda con nosotros. Verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, luego pueda decir mal de mí. O sea, le está diciendo, si está haciendo milagros en mi nombre, está bien. Verso 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Otra vez está yendo a lo más básico. Puede ser que alguien nos pida $1,000,000 y le vamos a decir, no, ni lo tengo. Y si lo tuviera no te lo prestaba. Pero un vaso de agua, de verdad que no se le niega a nadie. Vuelvo a mencionar esa parte que me toca hacer del día a día. Cuando alguien llega y me dice, oye, ¿me regalas un vaso de agua? Los burritos sí se los cobro, pero si alguien va y me dice, ¿me regalas un vaso de agua? Con gusto se lo doy. Y yo he agregado, y si le regalo una coca, pues bueno, aquí tengo mayor bendición, porque dice, si le diste un vaso en mi nombre y le das una coca, pues ya ganaste más, ¿no? Miren, a mí me pasó hace muchos años cuando visitaba la cárcel, en Semana Santa, les hablo de ese tiempo, no busqué cuándo fue, pero cuando sacaron la película La Pasión de Jesucristo,
nosotros como iglesia evangélica, alguien la consiguió pirata, no lo voy a decir de otra manera, alguien la consiguió pirata, y nosotros ahí muy orgullosos diciendo, no, en Semana Santa vamos a poner la película aquí de La Pasión de Cristo. Y ¡zas!, que nos ganan los de la iglesia católica romana y que la proyectan 8 días antes. Y no, yo andaba, pero de verdad, o sea, molesto, me senté así como los discípulos. No, es que yo hablo y yo vengo verdaderamente de parte de Jesús. Hablaron en el nombre de Jesús, ¿no? Si estuvo bien o mal la película, o no sé si el mensaje fue o no sé, pero ahí me di cuenta, no tengo la exclusividad de Jesucristo. El Señor puede usar los medios que uno menos se imagine para compartirlo. Me llama la atención porque solamente hay un momento en el que se prohíbe a alguien hablar de las cosas de Dios. Y yo les quiero decir esto, si bien es cierto, el día de hoy Dios me ha permitido prepararme, capacitarme, ha sido un proceso también de vida el entender a lo que soy llamado, que eso nunca impida que tú hables de Jesucristo. En tus medios y en tus deficiencias y en el que digas, no sé, habla de Jesús. La verdad es que uno puede tener títulos, pero en el conocimiento de Dios siempre aprenderemos algo. Me encantó cuando estudié teología, me encantó uno de mis maestros, la sencillez que él tenía. En título de conocimiento, él era doctor, el título dice así, doctor en divinidades. Y él me encantaba cómo dice, cuando se trata del conocimiento de Dios, yo no soy doctor, dice, ni a camillero llego. Entonces, solamente hay una porción en las Escrituras y vamos a ver el contexto que tiene esto. Vamos a Hechos capítulo 16, verso 16. Solamente en este momento es cuando se le prohíbe a alguien hablar de Cristo. Seguramente usted ya recordó. Aquí ya no están con Jesús, pero están cumpliendo ese llamado. Hechos de los Apóstoles. Hechos 16, leo para ustedes. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, y luego ¿con quién? Este se volvió y dijo al espíritu con minúscula, no quiere decir algo divino, en una posesión demoníaca, te mando, véanlo como lo dice aquí, en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí era una situación totalmente diferente, ¿no? Una mujer poseída daba testimonio y decía, estos son verdaderamente los hombres de Dios, pero no había un trasfondo correcto en ella, estaba poseída y daba consecuencia del espíritu de adivinación que ella tenía, daba ganancia a sus amos. Entonces ahí en el nombre de Jesús ella es hecha libre. Es la única porción en donde a alguien se le prohíbe, ¿no?, decir estos son siervos del Altísimo, o estos vienen en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque tenía una cuestión demoníaca. Es la única parte. Seguimos en nuestro análisis en las Escrituras. Me quedé en el verso 42, ¿verdad? Ok. Sigue diciendo ahí, ven cómo Jesús, era muy profundo en esos momentos y tenía uno que estar a las vivas, ¿no? Por eso es que los discípulos, pues de pronto se les iba el hilo, porque con Jesús era estar con Él y no tenías la posibilidad ni siquiera de distraerte un instante, porque en cosas tan sencillas como el comer, como el participar en una boda en donde pudieses decir, pues aquí me relajo, me la voy a pachanguear. Cuando estabas con Jesús tenías que estar a lo que estabas, ¿no? ¿Por qué? Porque multiplicó en una comida, multiplicó los panes, los peces, en las bodas
convirtió el agua en vino. O sea, tenías que estar así a lo que estabas, ¿no? Entonces, por eso los discípulos, pues, de pronto se perdían y les daba miedo, ¿no? Y aquí Jesús vuelve a enseñar algo bien importante, verso 42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, recuerden, tenía un pequeñito sentado, dice que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Ojo, aquí cuando se refiere a molino o una piedra de molino, no era una cosa así. Las piedras de molino en ese tiempo eran rudimentarias y utilizaban animales o bestias de carga y daban vuelta, o en algunos lugares se usaban a los esclavos, y eran cosas verdaderamente grandes. Entonces cuando Jesús les dice, si tú te metes con un pequeño, mejor te fuese a amarrarte una piedra de esas, ponértela en el cuello y lanzarte al mar. ¿Por qué? Porque va a haber una consecuencia, mis amados. Debemos de tener esto bien entendido y no podemos solamente acusar a la iglesia tradicional y decir, mira cuántos abusos de los sacerdotes y todo eso. Mis amados hermanos, debemos de estar alerta porque en todos lados pasa. Hoy vemos también lamentablemente esas noticias que han trascendido y que han pasado, lo que acabamos de ver con esta pequeñita que fue masacrada. La verdad es que, lo digo sí muy honesta y sinceramente, creo que no hay niveles de pecado, porque para el Señor todo es pecado cuando le llama pecado, pero si hay una parte que debemos de cuidar, yo creo que es esta. No me gustaría enfrentar al Creador con un cargo de estos, la verdad. Debemos de tener ese cuidado, y quienes tienen bajo su responsabilidad la vida de un pequeño o de una pequeña, no sean y no seamos inocentes. Pues es que son cristianos. Con mucho cuidado. Verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, vean cómo otra vez Jesús está enseñando. Y dice, córtala. Mejor te es entrar en la vida, hablando de la vida eterna, manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Jesús está diciendo aquí algo. Si tu mano te es conflictiva, ¿qué está diciendo? Pues si tienes la mano larga, ¿no? Si te gusta robarte las cosas, pues más fácil. O sea, aunque duela, pero está diciendo, si no hay de otra, pues mejor, córtala, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no robes. Y a veces se malinterpreta esto, y lo vemos en países musulmanes específicamente, con una creencia religiosa extremista, pues ahí sí te cortan las manos. Véanlo y búsquenlo en internet. Y cuando pillan a alguien robando, le cortan las manos. No hace mucho uno de nuestros aspirantes al gobierno también dijo, ¿no? Dice, pues hay que agarrarlos y cortarle las manos, ¿no? Bueno, sigue diciendo, y habla aquí de la parte del infierno, algo que ya no se escucha mucho en las iglesias cristianas. A veces creo que vemos más a Dios, sí, como alguien que nos va a sacar de la pobreza, eso es cierto, pero también tenemos que entender que no solamente la pobreza material, sino de la espiritual, y la más importante, y que también hay un destino eterno que es el cielo y el infierno, también aquí lo dice, ¿no? Y habla de esa característica, dice, donde el infierno, donde el fuego no puede ser apagado. Verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Imagínense esa característica. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Sigue diciendo y describiendo esta característica, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Me llama la atención ahorita recordando esta parte de los niños. No sé si ustedes, ya no lo busqué, porque ahorita lo recordé, pero hace varios años
Aquí también en México su mamá de un niño le sacó los ojos porque leyó esto. Y ella, en esa idea de que quería que su hijo se salvara, le sacó los ojos. Por ahí lo voy a buscar ahorita, a ver si lo llego a relacionar o encontrar la noticia y se las comento. Debemos de tener mucho cuidado en esta parte, no ser extremistas religiosos sin fundamento. Tengamos mucho cuidado. Creo que aquí el venir y ser instruidos nos hace entender las cosas de otra manera. Y repito, todos somos alumnos. La realidad del infierno, mis amados hermanos, a la gente no le gusta. El día de hoy vuelvo a mencionar ese trasfondo del que yo vengo. Años 70, la iglesia evangélica hablaba del infierno. Por ahí la pueden buscar en YouTube. Está la película del infierno, la versión original. Esas películas, cuando te las pasaban en el templo, no dormías. Decías, híjole, si me voy al infierno. Recuerdo específicamente la escena de esa película donde va un motociclista que no quería nada con Dios y ¡pum!, tiene un accidente y se decapita, ¿no? Entonces son esas cosas como que tú dices, ay, no sé, a que me vaya a morir y me vaya al infierno. El día de hoy como que se han olvidado, pero esta es una realidad. ¿Cuán real? Veamos Lucas, aunque lo vamos a ver más adelante en este evangelio también. Lucas capítulo 16, para que veamos la realidad de esto, ¿no? Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante. Ustedes conocen una vez más esta historia. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Entendamos esto, mis amados hermanos. Después de que nosotros damos el último aliento de vida, sigue esto, ¿no? Y hay una cuestión, toda esta, por cuestión de tiempo ya no la voy a explicar, pero ahorita les pongo un ejemplo para que lo podamos entender. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que cada día, y hacía banquete, y cada día, ya me enredé, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Es mendigo, no mendigo, mendigo, o sea, una persona que vivía de la caridad, dice que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se acuerdan lo que decía hace rato también, que la llama no se iba a extinguir? Pues aquí nos está diciendo lo mismo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S, no se refiere a montaña, lo explico de una vez, sino lo que quiere decir es aquí un abismo, es un acantilado, no hay posibilidades de pasar. Dice, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los que se levantare de los muertos. ¿Qué les quiero decir aquí, mis amados hermanos? Lo que nos está diciendo también el Señor en este pasaje es que la realidad del infierno es inevitable.
y que no hay vuelta de hoja. Debemos de entender esos tiempos bíblicos, ojalá se los pueda explicar, cuando habla aquí del seno de Abraham, cuando habla del Hades, cuando habla del infierno, cuando habla de todas esas partes, es un mismo lugar. Se necesitan entender esos momentos en los cuales se hablan, pero para ponerles un ejemplo muy sencillo, espero se pueda entender. Tanto nosotros que buscamos ir al cielo, como las personas que van al infierno, hoy tenemos esta vida biológica. Si hoy yo muero, voy a recibir, porque confío en eso, descanso eterno. Pero todavía falta que este planeta Tierra llegue a su fin, que el apocalipsis de este planeta Tierra llegue a su fin, que el Señor Jesucristo venga. Habrá diferentes versiones, unos que digan que antes del arrebatamiento será destruido. Bueno, muchas cuestiones, no me voy a desviar para que quede algo claro. Pero el que se va al cielo va para el cielo, y el que va para el infierno va para el infierno. El que va al cielo va a descanso, el que va para el infierno va para tormento. Se los pongo en un ejemplo. Es como una mujer cuando queda embarazada. Es un proceso, pero desde el momento en el que ella queda embarazada, hay un proceso de gestación. Y aunque ella siente en su vientre, tal vez las primeras semanas, tal vez los primeros meses no sienta nada, pero de pronto ese bebé se está gestando y comienzan a sentir esas pataditas y comienza ese momento, hasta el momento que ella da a luz, y ahí está la criatura. En las Escrituras también, cuando nos refleja un momento, puede ser como ese embrión fecundado, puede ser ese bebé en gestación, o puede ser cuando ya vino a nacimiento. De la misma manera, en ese tiempo cuando Jesús estaba, no habían sido sacados los muertos y llevados a la eternidad. Por eso habla del seno de Abraham, por eso en algunos momentos habla del Hades, de la sepultura, de la muerte, o de la tumba. Y faltará ese momento profético en el que este planeta Tierra termine. Pero para ponérselos fácil, el que va al cielo recibe descanso, el que va al infierno recibe tormento. No hay vuelta de hoja. Regresamos a la cita que estamos. Me quedé en el verso 49, ¿verdad? ¿Ya había leído el 49? No, todavía no, ¿verdad? Dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Verso 50, y con esto culmino, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y si hay algo dentro de nuestro día a día que es vital y necesario, es la sal. La sal sí da sentido a lo que nosotros nos comemos. Les platico muy brevemente, nuestros antepasados, bueno, ¿a quién le gusta la comida fría como tal? Si hay comida que, por ejemplo, el sushi, ¿no? Algo oriental, es frío, a mí de pronto no me gusta, ¿no? Pero a lo muy mexicano, pensemos en unas enchiladas, pensemos en cualquier platillo mexicano, en el mole, no nos gusta frío. ¿Saben por qué es eso? Porque nuestros antepasados cuando cazaban, antes de que los animales, tiene su nombre, pero cuando los tejidos se van enfriando, se van haciendo más duros, mortis, bueno, no me acuerdo, quiero sonar técnico, los quiero apantallar, pero no me acuerdo. Post-mortem, o sea, eso se hace duro. Entonces, nuestros antepasados cuando cazaban, luego se lo empacaban porque tenía la temperatura corporal del animal muerto y lo podían masticar más fácil y todo eso. De ahí que nosotros, cuando cocinamos, nos gustan las cosas calientes. Punto seguido, la sal es vital. Cómanse cualquier manjar preparado por un chef con estrellas Michelin, lo máximo a lo que puede aspirar un cocinero o un chef. Cómanselo sin sal y no vas a ver. Cómanse algo literal en nuestra bendita cultura mexicana que tiene tanto de dónde hacerse y para dónde jalar.
cómense un solo taco con sal y lo van a disfrutar terriblemente. Dice el Señor Jesús, dice, oigan, sean ustedes esa parte que sale, que dé esa característica, que dé aderezo, que le dé sabor a la vida de los demás. Mateo 5:13, con esto concluyo. Mateo 5:13. Ustedes conocen esta parte, ¿no? Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis amados hermanos, nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros tenemos que darle sentido a la vida de muchas personas. Puede ser que su vida sea insípida, puede ser su vida que no tenga mayor para dónde hacerse, pero nosotros como cristianos, y no me refiero a cuando tienes un título eclesiástico, sino como creyente, puedes cambiar la vida de alguien. No quiero decirlo de esa manera, pero lo voy a poner como ejemplo. Menciono mucho donde estoy, como donde Dios me permite tener un negocio. Y en un momento uno de mis vecinos, también amigo de muchos años, le habían pasado un sinfín de cosas ese día. Le había llovido sobre mojado y estaba muy mal emocionalmente. Es un gran amigo y le dije, Carlos, mira, déjame hacer una oración por ti. Hice una oración por él y le dije, y lo segundo, mira, te traje unos esquites. Échate unos esquites. Yo sé que el dicho dice, con pan las penas son menos. No te traje pan, pero échate unos esquites. Y en ese momento, mis amados hermanos, en ese momento, su situación que estaba apremiándole, porque se le habían complicado un montón de cosas, en ese momento se salió de lo que él estaba pasando, ¿no? Yo les invito a que podamos hacer esa parte, lo que esté a nuestro alcance. Yo no le resolví el momento, tenía algunas cuestiones muy complicadas. Dije, pues lo que tenga que hacer, hago, oro por él, y pues le invité unos esquites, ¿no? Dije, pues tantito que se le olvide la pena. Y Jesús termina diciendo esto. Dice, y tened paz los unos con los otros. Quiero pensar en Jesús viendo a sus discípulos y como nos enseñaron a nosotros como hijos, cuando nuestro papá en ese tiempo nada más nos veía, no nos necesitaba decir nada, nos poníamos en orden. Creo que Jesús con sus discípulos, cuando estaban ahí viendo quién era el mayor y quién se acomodaba y quién quedaba, Jesús nada más les dijo, señores, tengan paz los unos con los otros. ¿Por qué no le decimos, Señor, esta reflexión tiene muchos puntos, muchas partes en donde si no nos toca una, nos toca otra? Pero, Señor, hoy somos tus alumnos. Vamos a decirle, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra que hoy es expuesta. Señor, y durante el transcurso de este día, de estas enseñanzas, ¿cuáles podremos poner en práctica? ¿En dónde estás llamando la atención de nuestras vidas? Porque somos como esos discípulos, Señor, que nuestra humanidad nos gana y queremos hacer esto, aquello y lo otro, y en todo momento tú nos llamas y nos dices, no, las cosas son de esta manera. Ayúdanos a entenderte y sobre todo a poner las cosas en práctica, lo que hoy hemos aprendido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Algún comentario? ¿Qué es lo que enseña Jesús? ¿Qué es lo que debes de enseñar tú? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Que Jesús murió, vino a la tierra, murió y resucitó. ¿Qué es lo que le estaba enseñando? Que el Hijo del Hombre vino a la tierra, iba a morir, iba a resucitar. ¿Es la misma enseñanza? Es la misma enseñanza que nosotros tenemos que dar. Jesús ya resucitó, murió por nosotros, ya resucitó. Eso es lo que les enseñaba a ellos, ¿verdad? ¿Por qué tenían miedo de preguntarle? Decía el pastor Marcel. A todos nos ha pasado, ¿no? Cuando hay una pregunta, todos queremos responder, pero
no sabemos si la regamos y nos quedamos callados. Tenemos miedo, ¿ah? ¿Es el mismo la naturaleza del hombre? Porque si la riega uno, ay, ¿cómo es posible que digas eso? Más bien, ¿qué respuestas? Entonces tenemos ese temor. ¿Por qué? Porque veían la sabiduría del Señor y no querían regarla, ¿va? Bueno, Y ¿sí? además que, como dice el pastor, estaban tomando una actitud fariseica, les preocupaba más que sanar en sábado a que el hombre fuera sano de su mano seca. Y aquí les preocupaba más quién iba a ser el primero, que iba a morir Jesús y que iba a resucitar, no les, esa incógnita no les preocupaba. ¿Recuerdan que le dice adelante? ¿Cuál era la disputa? ¿Cuál era Que se traen, ¿no? ¿qué se traen? Por eso los lleva a casa y dice, a ver, ¿cuál es el problema? Y como dice Elsa, ¿no? Ellos estaban preocupados por quién se sentaba a la derecha o quién iba a ser mayor. Si se muere el jefe de la compañía, ¿quién va a ser el jefe? Sí. ¿O quién es su mano derecha? ¿Quién va a seguir? Entonces, es una actitud que le dice Jesús, no nos corresponde a ustedes. El que quiera ser mayor, y les da, dice, el que quiera ser mayor, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué cualidades tiene que tener? Que servir. ¿Es servidor? Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero, dos cosas. ¿Qué significa el postrero? No el que se come el postre, ¿no? ¿Quién es el postrero? Que viene al último. El último, el que está empujando. ¿Cuál es la roca de salvación? Los cimientos, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí hay algo muy importante. El postrero en una iglesia es el que sirve más y es el servidor de todos. ¿Y ese qué causa? Críticas, envidias. Y la persona que quiere aparecer enfrente luego y que quiere servir, ¿qué tipo de persona es ese? ¿Quiere sobresalir? ¿Ese sirve? No, No sirve. es como él sería como aquí la actitud de los apóstoles. De hecho, ese tipo de personajes duran muy poco en un lugar, en una iglesia, porque quieren ser protagonistas. Y en una iglesia no, en una iglesia es todo lo contrario, es hasta abajo. Acuérdense de esto, entre más cerca estés del Señor, en tu posición, ¿dónde es? En los pies. Abajo, abajo, no es arriba. En algunas, por ejemplo, en el gobierno es arriba, pegado al jefe, al presidente. En la iglesia no, es abajo, es sirviendo. Es totalmente diferente. Y luego les dice, el que recibe, manda a traer al niño, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fíjate qué hermoso. Al Padre, ¿verdad? Que lo envió. O sea, mi Padre. ¿A quién se refiere un niño? ¿A qué se refiere? A la inocencia, a la pureza de corazón, pureza de espíritu. El que recibe, ¿tú a quién recibes en la iglesia? ¿No es a las personas que empiezan? A los nuevos. Son nuevos, son bebés. Por eso en otra parte dice, tolerarnos unos a los otros y cuidar a los nuevos, cuidarlos. Incluso dice, ay de aquel que haga caer, como dice, a uno de estos pequeños, mejor le hubiera sido que se amarrara una piedra, ¿no? Y de molino, dice el pastor, de molino. Tiene que ser una piedra muy dura, muy fuerte, muy grande, muy pesada, y se arroje al mar. ¿Por qué? Se vaya hasta el fondo. ¿Cómo? ¿Mande? Para que se vaya hasta el fondo. Hasta el infierno, ¿no? ¿Cómo puede uno afectar a un niño de esos? ¿Cómo pueden qué? Afectarlo. Pues yéndose ya no creer en Dios. Desviándose. ¿Cómo lo desvía una persona? Una persona se entiende que ya es adulta, espiritualmente.
¿Cómo afecta uno a un niño de esos? Dando un mal consejo o equivocando algún comentario. No, tratándolo mal o con desprecio o que no nos interesa. Pues yo creo que también lo mismo con los discípulos, ¿no? O sea, a ver, yo soy aquí discípulo, yo soy aquí, yo llevo aquí, esta banca ha sido mía durante los últimos 30 años. ¿Por qué llegaste y te sentaste ahí? ¿Y por qué ocurren milagros en tu vida? ¿Y por qué a mí no? O sea, yo creo que a veces es eso, ¿no? Con las palabras, ¿no? Con los pensamientos que se hacen palabras y se hacen acciones. Exacto. Por ejemplo, una persona nueva que está aquí y está recibiendo todo, y llega otra persona y dice, no, no le hagas caso a fulana, porque eso no es de Dios. ¿Ya? ¿La estás echando a perder? Le estás creando una imagen de una persona negativa. Sí, pero así no se va. Cuando se le dice eso, no se van. Se van cuando uno los trata mal. Sí, por eso, cuando No, tú... también porque- O una crítica de Cuando- decir, sí. con que tú no sabes. O sea, Cuando tú le hablas una palabra que le va a afectar en su crecimiento, mucha gente se va porque dice, no, es que dicen que ahí, ¿Cuánta gente se fue porque dijeron, es que dicen que ahí no es iglesia? Nada más por ese hecho. Y entonces se comenzó a correr un rumor y comenzó a decir. Entonces, las palabras de alguien conocedor, ¿cómo afectan a un niño espiritualmente? Así como dices tú, poniendo en mal la iglesia. Murmuraciones, chismes, críticas. Entonces, a los nuevos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Toléralos, aguántalos. O sea, están en proceso de crecimiento, ¿va? Están en proceso. Hay cosas que no entienden. A los que conocedores, exígeles para que crezcan más. Entonces, pero cuidado con los nuevos. Cuidado con los nuevos. ¿Quién, cuando meten un perrito o una gallina a un corral, ¿qué es lo que sucede? Le pegan. ¿No lo protegen? No, no lo protegen. Lo golpean, Los demás lo pegan. le pegan. Por eso dice aquí, cuidado con los nuevos, ¿verdad? En el mundo espiritual es diferente. Aquí hay que cobijarlos. Hay que enseñarles y luego irlos soltando. Que tengan sus propias experiencias y que tengan su propio discernimiento. Pero primero, cobíjalos. Por eso lo pone como un niño. Cuidado con los niños. Porque si no nos volvemos como animales, ¿no? Llega el nuevo y pégale. Y pégale. Porque el nuevo, ¿sabes qué? El nuevo quiere servir, quiere empaparse de todo. Viene con un corazón dispuesto. Y el que es maloso, anciano, no, porque si yo tengo más tiempo aquí, ¿por qué pasa al frente? Mejor que se siente, entonces lo sienta. ¿Por qué anda en los ministerios? Pues porque quiere aprender, quiere servir. Déjalo que sirva, déjalo. Bueno, y guíalo. Cuando un ministerio, cuando están haciendo las cosas mal, ¿qué tienes que hacerlo? Guiarlo. Decirle, oye, espérate, mira, no es así, porque si no te vas como caballo loco, ¿no? Si él entiende, él va a corregir eso y va a ir entendiendo, porque también se necesita corrección. Pero, ¿sí? Pero todo con amor, para su bien, no para mi bien, es para su bien, ¿verdad? Fíjense, Jesús, ¿a quién escogió? A los que no conocían la palabra. ¿Y cómo los fue guiando? Imagínate, ya estaban pensando en su muerte, ¿quién iba a ser su sucesor o quién iba a estar al lado de él? O sea, no sabían. Entonces le está poniendo ejemplos. Y luego lo regaña también, ¿o no? Sí. Sí. Dice, Bueno, pero sí sabían que alguien iba a quedar en la cabeza cuando Jesús no estuviera. ellos querían estar con el trono, ¿no? Y todos querían estar ahí. Todos querían el hueso.
Ahora, ahí les va. Jesús se fue. ¿Quién quedó en la cabeza? Pedro. Jesús. Nadie. No hubo. Pero Pedro era el líder. ¿Y Pablo? ¿No Pablo le dijo hipócrita? Pero al momento El de líder. la iglesia fue Pedro. El líder fue el Espíritu Santo. No los dejaré solos. ¿Quién es el que corrigió a la iglesia? ¿Quién es el que levantó a la iglesia? Sí, pero ocupó a Pedro. A todos, ¿o no? Sí, aquí hay una cuestión interesante dependiendo la historia, dicen que la escriben los vencedores. Y aquí es interesante por el punto que está diciendo Juanita. Si nosotros vamos a un análisis, la Iglesia Católica Romana, ¿a dónde se lleva el poder? Lo saca de Israel y se lo lleva a Roma. Sí. Quien tiene una raíz hebrea y cristiana va a decir que la Iglesia Católica Romana se llevó el poder equivocadamente, que debió haberse quedado en Israel, en la ciudad santa, Jerusalén, todo eso. Y en específico habla aquí del hermano de Jesús, se me va, yo siempre confundo los Santiago. nombres, de Santiago, que debió haber recaído en él esa autoridad. Hay quien lo dice así, ¿no? O sea, son aproximaciones y pensamientos en esa idea, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando estaban en el concilio, dice, iban a ver a los discípulos y oraban por ellos. Cuando Jesús viene a la tierra, que resucita, a Pedro le dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Y qué de ese Juan? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Ves que le dijo a ti qué? ¿A ti qué te importa? ¿O no? Sí. O sea, si yo quiero lo dejo, si no, no. Ahora, cuando ellos, por ejemplo, Pablo viene y Pedro hablan con los discípulos acerca de la circuncisión, dice que los discípulos oraban. La Iglesia Católica dice que queda Pedro como fundador de la Iglesia. Lo pone como primer papa y Y de ahí lo pone como primer papa. Y en el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, designó a alguien, No, descendió sobre los dos. a todos. Entonces dice que todos trabajaban en común. Todos se ponían de acuerdo, oraban juntos y decidían a quién mandaban. Por ejemplo, mandaron a Bernabé y a Pablo, ¿no? Pero decidían. Ahora, aquí hay algo muy importante, miren. Y esto es muy importante lo que dice Juanita. En el versículo 38, ¿qué sucede? Maestro, hay uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero no anda con nosotros. ¿O no? Pero en tu nombre echa fuera demonios. Repréndelo. Ahí dijo la palabra clave, en tu nombre. Sí, pero no andaba con los discípulos. ¿Y los discípulos qué pensaron? Si nosotros somos los jefes, ¿o no? Si tú eres el jefe, ¿y qué contesta Jesús? Que no lo prohibieron. ¿Por qué? Pues, yo me pongo en el lugar de los discípulos. Si nos estamos peleando por el puesto y el otro ya anda haciendo eso, nos van a madrugar. pues nos van a madrugar. Mejor cállalo. Y ya di a ver quién de nosotros va a ser el sucesor. Porque puede ser aquel. Por eso dijo algo muy importante el pastor Marcelo. No hay exclusividad. Porque si no nos volveríamos como la Iglesia Católica. Tenemos papa, ¿no? Y si Tenemos eso, líder. si eso hubiese pasado también, entonces desde ahí si había una sucesión en la representación de la iglesia. Siempre habría uno. En cambio no. El que manda es el Espíritu Santo, sin exclusividad. Ahí está ese hombre, en ese tiempo, repréndelo. No, déjalo que siga, porque lo hace en mi nombre. El que lo hace en mi nombre está conmigo, el que no, está contra mí. Entonces, ese es delicado. Pedro ciertamente era un líder, Era un líder.
pero también era Juan, también era Pablo, también era Bernabé. Eran líderes, escogió a líderes. ¿Y Judas era líder? Sí, también. En su tiempo fue líder. Porque manejaba la lana. Pues claro. O sea, él podríamos decir que era el prospecto sucesor, ¿no? Sí, porque era el de... Porque era el de confianza. A veces les entendí. No, está bien. A veces les entendí. Entonces, el Espíritu Santo escoge a quien va a poner. Él dice. No, a él no le interesan los años ni nada, sino él escoge. ¿Sí está bien? A todos los que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Fíjense, el apóstol dice en la Escritura que los discípulos estaban atentos en qué persona venía el Espíritu Santo y se movía a través de él. Daba una palabra, una exhortación. Quiere decir que a veces no era a través de ellos, sino era el del más pequeño. Entonces, esa es la grandeza de Dios, que puede escoger al que quiera. El mismo ejemplo con David, o sea, el profeta va y dice, pues porque ve lo físico, no, el que sigue, no, y se les olvidó David porque ni lo tomaban en cuenta. La Escritura dice, pues dime, falta una, pues tráete al David, pues ese es ¿no? Y dice, porque yo no veo ni su parecer, ni la apariencia física, que para nosotros lamentablemente pesa mucho. Y Juanita, respondiendo a eso, también el pueblo de Israel, acuérdate, que ellos eran dirigidos teocráticamente, o sea, Dios era el que les decía, por acá va el rumbo, y ellos dijeron, no, queremos ser igual a las demás naciones, ponnos un rey, y de ahí empiezan las complicaciones. En ese sentido, Juanita, creo que a veces la estructura de la iglesia ha hecho más daño que algo bueno. Sí, a veces dentro del ámbito evangélico, si tienes un título, si estudiaste en un instituto, te dan entrada. Si no cumples los requisitos de la denominación, no puedes acceder y pasar, ¿no? De ahí que la iglesia ha escogido por lo que tú tienes, por lo que eres, no precisamente por el llamado. Y como en cualquier situación, yo dije hace rato de lo que hago ahora de la comida, pero si tú me preguntas de contaduría, pues no sé, o sea, no me gusta y no, aunque tengo el título, ¿no? Y me pueden poner, mira, ahí viene el contador, pero pues no seré contador de chistes porque no tengo eso. Lamentablemente la iglesia sí pasa más de lo que nos imaginamos. A veces, como en cualquier negocio lo decía, porque el papá es médico, el hijo tiene que ser médico y el nieto tiene que ser médico. Ahora yo veo gente de los tiempos de mis abuelos, de mis padres, que sí siguen con algún oficio, pero en los ámbitos del Señor también, porque el papá fue pastor, el hijo debe ser pastor, no necesariamente es, como en cualquier empresa es una cuestión delicada, ¿no? A veces se pone gente por la apariencia, por las credenciales que tiene y no resulta. Y es donde entra el conflicto, porque llega alguien que tuvo una vida desastrosa, pero de lo peor, se toma de una promesa de la Biblia, la cree, su vida cambia y ¡pum!, empieza a hacer cosas, y los que estamos vacunados, así le llamamos ahora, del Evangelio, somos los primeros que lo queremos matar, ¿no? ¿Y de cuándo acá que sale con esto, no? Así es como... Sí. Miren, el éxito en una iglesia. ¿Cuál es el éxito de la iglesia? Lo primero que te preguntan, ¿cuántos miembros tienes en la iglesia? ¿Ese es el éxito? El hombre lo mide por la cantidad de personas que van a la iglesia. ¿Cuál es el éxito realmente de una iglesia? La madurez de los que se congregan en la iglesia. Esa es la clave. No es la cantidad, pero el hombre lo mide por la cantidad. Es como una empresa. El éxito de la empresa no es el tamaño de la empresa, es la cantidad de dinero que tenga la empresa guardada. Porque puede ser empresa muy grande, pero bien endrogada. Si es la cantidad que tengas en la bolsa, ese es el éxito. Una empresa pequeña puede tener más dinero en la bolsa del dueño que una empresa grande que debe todo. Muy bien. Entonces, el mundo espiritual es al revés.
No, el hombre te dice, casi siempre le preguntan al pastor Marcelo, ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? Dice, no, pues tengo 2. Ah, gracias. Y eso es muy cierto, Ricardo. Lamentablemente es ahí donde nos pesa esa cuestión, Juanita. Porque si vamos a Jesús, el día de hoy, si nos topáramos con Jesús, ¿tú cuántos tienes, Jesús, en tu iglesia? 12. Pues Jesús lo veríamos como un fracaso, nada más tuvo 12, ¿no? Sí, lamentablemente es un punto que nos mete en conflicto, por lo que dice Ricardo. Entonces, También viendo quién es el mayor o quién es el menor, al final de cuentas, Jesús es el alfa y la omega, el principio, el fin. Él es por la eternidad y nosotros solo es un pedacito de tiempo y lo demás no importa. Siempre va a ser el número 1. sí, Aquí y en cualquier sin parte. tiempo. ¿Eh? Por eso Jesús sirvió, dijo, el que quiera ser como yo, pues, lave los pies de los demás. ¿Eh? Órale, hasta abajo. Bueno, vámonos rápido. La ocasión de caer, si tu ojo, ¿cuál es primero? 3 veces nos dice, fíjense, donde el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces nos dice, si tu ojo, si tu mano, si tu pie. Si tu ojo, si tu mano, si tu pie. Como dice el pastor, no es que te lo cortes, es que evites que ese ojo, que esa mano, que ese pie, te va a llevar ¿a dónde? Al infierno. ¿Y por qué dice que el gusano de ellos nunca muere? Porque si el fuego Es como el fuego podría eterno. ser. Isaías 14:11, rápidamente. ¿Quién me lo busca? 3 veces le dice, donde está el gusano y donde el fuego nunca se apaga. Descendió a Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿En dónde es? El infierno. Le está hablando al mismo diablo. Ahí es donde está. Entonces, si 3 veces está repitiendo esto, esta es una verdad. ¿Cómo es el infierno? Una cama con gusanos y un fuego que nunca se pierde. Por eso nos llevaste a ese pasaje de Mateo, ¿eh? De Lázaro y el pobre. Perdón, el rico y el pobre, ¿no? Entonces, esta es una verdad. Como dice el pastor, ya no se predica acerca del infierno. Anteriormente era el infierno y la gente tenía miedo. Ahora el evangelio llega a ser más cómodo, más de exhortación, de ánimo, que te va a ir bien, de cambiar actitudes. Pero realmente lo que está hablando el Señor, 3 veces le dice que hay un infierno. ¿Qué es lo que está haciendo ocasión de caer? Para antes de que te lo cortes. El ojo, la mano y el pie. ¿Por qué el ojo? Por la mirada. Dice que Eva vio. Luego dice que Eva tocó. Bueno, dice que siguió sus pasos hasta tocar el árbol. Y luego lo tocó. Y se lo comió. Entonces, es el proceso. Primero el ojo, sigues, caminas hacia eso y luego lo tomas. ¿Y todo empieza con qué? Con un pensamiento. Vio que era bueno. Vio, lo metió en su mente y lo accionó. Cuidado, es necesario hablar sobre el cielo, pero también sobre el infierno. Arrepentidos y convertidos. Arrepiente, ¿para qué? Para que no te vayas al infierno. Punto. Para que no te vayas al infierno. Bueno, ¿y la sal? ¿Han visto para qué sirve la sal? Por ejemplo, en la sierra, ¿qué hacen con el hielo? Le ponen sal para que no se deshiele. Para que no se deshiele. También preserva, es algo que no mencioné, pero la sal preserva. Preserva. Ahora, ¿qué hacen, por ejemplo, en las ciudades donde hay hielo o hay nieve para que no se congele? Supongo que también la sal. Le echan sal, increíble. Como guarda o como desintegra. Si se sala demasiado, se desintegra.
Si se sala lo necesario, preserva. Entonces la sal dice que nosotros debemos ser como la sal. Reservar. Para ¿Cómo, sazonarlo. cómo debe ser tu plática, Este, tu exhortación? eh, Sazonada. ¿Con qué? Como dice el pastor, pues con mi historia, con mis cosas, mi diario vivir. Entonces sazono la palabra con mi historia, mi testimonio. Hace 2 años. Las parábolas de Cristo que las adecuaba A cada al momento. entorno, al campo. A los campesinos le hablaba sobre la siembra, a los arquitectos sobre la construcción, a los médicos sobre medicina. Todo eso lo salaba, ¿no? Y todos decían, ¿de dónde sabe este tanto? Porque se ponía a su nivel, ¿verdad? A su nivel. Si vas a hablar con alguien muy nuevo, pues le hablas a su nivel. No le vas a hablar del apocalipsis ni de nada de eso, ¿no? Porque no lo va a entender. Entonces vas salando, vas salando, vas salando. Amén. ¿Sí? Sí. Regresando un poco a lo que comentábamos hace un rato cuando empezamos a ver lo de la porción o el pasaje de la ocasión de caer, estamos platicando de cómo podemos hacer caer o cómo puedo hacer caer a un niño, a una persona que espiritualmente apenas está aprendiendo. A mí me pasó algo y quiero dar un testimonio, y fue aquí en la iglesia. Yo creo que teníamos, bueno, la primera vez que nos tocó la Santa Cena, y pues como yo acostumbraba a tomar el panecillo y el otro, el vino, el jugo, entonces, y una persona de aquí de la congregación me vio y me dijo, órale hermano, si no es botana. Y de momento sí me dio risa, lo tomé como chusco, pero posteriormente, yo creo que un año después, me cayó el 20 y sí dije, pues, lo dije entre mí, bueno, qué mala onda de esta persona, porque sabe que soy nuevo y creo que no es la forma de enseñar. Las formas, ¿verdad? Sí, y sabiendo y yo reconociendo que la persona es muy conocedora, me gustan sus Comentarios. cuando comparte sus prédicas, ¿cómo se puede decir? Me gusta mucho porque sí sabe, conoce muy bien la escritura, pero sí me quedó eso de cómo es posible que una persona conocedora, lejos de ayudarme, de enseñarme cómo es, o guiarme, me haga una crítica que, bueno, yo en su momento lo tomé como chistosa, como broma, pero ya después, como un año después, sí dije, no, pues eso no está bien. Bueno, también te hizo reflexionar, ¿verdad? Sí. O sea, esa palabra también te hizo reflexionar y te hizo entender que debe ser algo muy serio. Bueno, pues, si tú aguantaste vara, es porque también hay personas que por ese hecho se van. Sí, así es. En cambio tú aguantaste, ¿no? Para botana fue muy poquito. Respecto a eso voy a comentar algo gracioso. A todos nos pasa, Seferino, todos tenemos esos momentos tal vez, y va mucho la cultura que tenemos, ¿no? Finalmente vengo de una iglesia, desde ese trasfondo religioso. Cuando estuve casado, en algún momento que nos tocaba impartir Santa Cena, con quien estuve casado, digo, oye, se me olvidó traer las galletas para la Santa Cena, usábamos una galleta que no tiene sabor, ¿no? Entonces le dije, oye, cómprame, vete por aquí a la esquina, cómprame unas, ¿no? Y que regresa con unas galletas de chocolate, ¿no? Y que le digo, oye, es que esas no son, dice, ay, a mí no me gustan esas, están bien insípidas, dales de sabor ahora, ¿no? Entonces, todos estamos en ese proceso, ¿no? Pues en ese momento sí me dio mucha risa, le dijo, no se puede, ¿no? Ya salí yo finalmente a comprar las que necesitábamos, pero a veces es esa cuestión que la gente no sabe el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, pues ahorita sí a todos nos puede dar risa, pero efectivamente somos muy sensibles, ¿no? No conocemos la historia de la gente, y sí,
como pastores, Ricardo, yo creo que todos tenemos esas experiencias de algún detallito que para nosotros no fue significante, pero para una persona fue la vida. Y ya no se congregaron ¿Sí? y miles de cosas. Así es. Sí, Pero hay que aguantar. sí. No, a los discípulos dijo, y ustedes no entienden, ay, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? También los regañaban, ¿no? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder. Señor, permítenos entender qué es lo que nos afecta, nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie, pero queremos nosotros renunciar a todo eso, Padre, para seguir tu camino, el camino que nos trazó Jesús. Espíritu de Dios, ayúdanos, revélanos a cada uno de nosotros qué es lo que nosotros tenemos que nos puede afectar para poder llegar a nuestro destino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.